Una vez más, hermanos, es un privilegio para mí poder llegar a ustedes para compartirles el mensaje de la palabra de Dios por este medio. Quiero invitarle a que digamos juntos nuevamente la promesa a la Biblia. Dígalo conmigo. Prometo fidelidad a la Biblia, la santa palabra de Dios. La haré lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Y guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar en contra de Dios. Hermanos, hemos estado estudiando una serie de mensajes en los cuales estamos enfocándonos en la vida y ministerio de Jesucristo. Hoy vamos a hablar acerca de una historia registrada en el Nuevo Testamento, en el hecho en que Jesús tiene un encuentro con un hombre llamado Zaqueo. El mensaje de hoy le he titulado El encuentro de Jesús con Zaqueo. Hermanos, todos tenemos defectos. Nadie es perfecto. Pero debemos admitir que en el mundo en el que vivimos, todos buscamos ocultar nuestros defectos. Y no nos gusta que vean nuestros defectos, pero sí nos gusta ver y señalar los defectos de los demás. Todos deseamos ser aceptados y amados, aún con nuestros defectos, debido a la forma en que fuimos educados y el ambiente en el que vivimos. Es que desarrollamos ciertos conceptos que muchos de ellos pueden ser prejuiciosos, creando actitudes que demostramos en nuestro diario vivir. Algunas de estas actitudes no son buenas. Los prejuicios y las malas actitudes dificultan el que podamos ser instrumentos en las manos de Dios. En el mensaje de hoy observaremos el encuentro que Jesús tuvo con un hombre llamado Zaqueo y cómo Dios demuestra ser un Dios que no hace acepción de personas. Por muchos defectos que tengan las personas, Él muestra su amor y misericordia a todo aquel que le busca. Quiero que me acompañe el Evangelio de Lucas, capítulo 19, del versículo 1 al versículo 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Hermanos, en la historia nosotros encontramos que para financiar su gran imperio mundial, los romanos cargaron de impuestos elevados a las naciones que estaban bajo su dominio. Los judíos se oponían a estos impuestos porque servían para apoyar a un gobierno secular y a sus dioses paganos. Pero aún así, estaban obligados a pagar los impuestos. Los cobradores de impuestos eran las personas más impopulares en Israel. A los judíos por nacimiento que optaban trabajar para los romanos se les consideraba traidores. Además, era sabido por todos que los cobradores de impuestos se enriquecían a expensas de sus compatriotas. No es de sorprenderse por qué las multitudes se sintieron molestas cuando Jesús visitó a Zaqueo, el cual era un cobrador de impuestos. A pesar que Zaqueo era deshonesto y traidor para los judíos, Jesús lo amaba y en respuesta el pequeño recaudador de impuestos se convirtió. En toda sociedad, hermanos, hay ciertos grupos de personas que se consideran intocables, ya sea por su posición política, social o económica. No debemos ser prejuiciosos a la presión social y evadir o evitar a este tipo de personas, ya que Jesús les ama a ellos también y necesitan oír las buenas nuevas de salvación. En nuestro texto bíblico vemos que por la reacción de la gente se puede decir que Zaqueo era un despiadado publicano.
Sin embargo, después de su encuentro con Jesús, llegó a la conclusión de que su vida necesitaba ser enderezada. Al dar a los pobres y restituir con intereses generosos a los que había defraudado, demuestra su verdadera conversión. Zaqueo demostró por medio de acciones externas el cambio interno que experimentó. Así debe ser en todo aquel que ha nacido de nuevo. Debe demostrar de forma externa lo que ha ocurrido internamente, llevando a cabo buenas obras como resultado de su salvación. No por su salvación, sino como un resultado de su salvación. Y de esa forma demostrar su fe viva en Jesucristo. No es suficiente decir que seguimos a Cristo con todo nuestro corazón. Debemos demostrarlo. Debemos mostrar un cambio de vida, un cambio de hábitos pecaminosos, y debemos mostrar una nueva conducta. Quiero que te hagas esta pregunta. ¿Podría yo mostrar mi fe con mis acciones? ¿O solo demuestro mi fe en palabras? Si no puedes demostrar tu fe en Cristo con acciones, debes preguntarte, ¿qué cambios debo realizar ahora en mi vida? Y buscar la guianza del Espíritu Santo. Cuando Jesús le dijo a Zaqueo que era un descendiente de Abraham, seguramente todos los que oyeron se sorprendieron por lo menos por dos cosas. Primero, no les debe haber gustado reconocer que este cobrador de impuestos tan impopular era un compatriota e hijo de Abraham. Y segundo, no deben haber deseado admitir que un descendiente de Abraham pudiera haberse perdido. Debemos entender, hermanos, que la fe es más importante que de quién somos descendientes. A Jesús le interesaba llevar a su reino a todos aquellos que estaban perdidos, sin importarle sus antecedentes ni su estilo de vida anterior. Todo aquel que pone su fe en Jesucristo es perdonado y Él les hace nuevas criaturas. Por eso encontramos que en el versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Hoy quiero que meditemos en dos aspectos que nos pueden ayudar a comprender mejor esta enseñanza bíblica. Primero, todos tenemos defectos. Zaqueo, uno de sus defectos es que él era bajo de estatura y la gente se burlaba de él. Seguramente Zaqueo, en busca de compensar su defecto de ser bajo de estatura, buscó tener autoridad. ¿Cómo lo consiguió? Haciéndose cobrador de impuestos de parte del gobierno romano. Al lograrlo, los judíos se burlarían de Zaqueo a sus espaldas, pero no se atreverían a burlarse frente a él, pues él tenía autoridad para hacerles miserable la vida. Los judíos se podían burlar de su estatura si querían, mientras él se adueñaba de sus bienes materiales por medio de cobrarles más impuestos o impuestos excesivos y así hacerse rico y poderoso a expensas de aquellos que se burlaban de él. Seguramente cobraba más impuestos y exigía más a aquellos que él sabía que se burlaban de él. Así que nos damos cuenta que Zaqueo tenía un defecto. La realidad es que todos tenemos defectos. Número 2. Jesús te ama a pesar de tus defectos. Jesucristo no se fijó en los defectos físicos de Zaqueo. Aunque Zaqueo tuviera que subirse a un árbol para ver a Jesús debido a su baja estatura y que la multitud no le permitía acercarse, Jesús, sin mencionar ni una sola vez su defecto físico, hizo que descendiera del árbol y que lo llevara a su casa para poder hablarle de la necesidad de establecer una relación con Dios. La multitud, en vez de criticar a Zaqueo, criticó a Jesús por entrar en la casa de un cobrador de impuestos romano. La multitud no entendía lo que sucedía. No sabía que la vida de Zaqueo iba a cambiar para siempre y que el beneficio de ello iba a ser derramado sobre ellos también. Así que por lo tanto, hermanos, podemos ver que a pesar que Zaqueo tenía defectos, Jesús le amó y le ayudó a entender que él necesitaba tener una relación íntima con Dios. Hermanos, así es para todos nosotros también. Nosotros, siendo pecadores, hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y hemos experimentado su amor y Él ha dado una nueva vida a nosotros. Hermanos, hay miles de personas en este mundo que necesitan también entender que Dios les ama a pesar de sus defectos.
Para finalizar con el mensaje, hermanos, quiero que entendamos que este relato no se trata de Zaqueo, se trata de Jesús. Siempre estamos pensando que todo esto tiene que ver con nosotros, cuando todo esto tiene que ver con Dios. No se trata de Dios y su relación con nosotros. Se trata de Dios y nuestra relación con Él. El personaje principal no es Zaqueo y su defecto. El personaje principal es y siempre será Jesús. Nuestros defectos no afectan en lo más mínimo el poder de Dios. Con defectos o sin defectos, no hay nada que Dios no pueda hacer por medio de nosotros. Dios quiere usarnos, hermanos, y a pesar que somos personas con defectos, nosotros entendemos que al buscar a Cristo, Él va transformando nuestra vida y cada día vamos siendo mejores y buscamos andar en su camino. Y entonces Dios usará nuestra vida para ayudar a otros a comprender el amor de Dios sobre sus vidas. El apóstol Pablo escribe lo siguiente en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué hermosas las palabras escritas por el apóstol Pablo. Hermanos, debemos dejar que sea Dios el que haga las cosas a través de nosotros. Eso lo lograremos cuando nos pongamos a total disposición de Cristo y entendamos que debemos vivir para servir, evangelizar y discipular. Lo que podemos ir concluyendo en este mensaje, que debemos entenderlo en nuestra vida, hermanos, es que no podemos poner como excusa nuestros defectos. Muchas personas ponen como excusa sus defectos para no querer seguir a Cristo. Muchos ponen como excusa sus defectos para no querer servir a Cristo. La realidad es que lo que nos muestra la palabra de Dios es que Dios nos ama así como somos. Y Dios desea transformar nuestra vida. Dios desea cambiarnos, cada día hacernos una mejor persona. Si nosotros permitimos que Dios trabaje en nuestra vida por medio de su Espíritu Santo, entonces Dios irá haciendo los cambios en nuestro ser. Y a pesar que no somos perfectos, Dios nos usará. Como decía el apóstol Pablo, seremos fuertes aún con nuestras debilidades. Nuestra misión es intentar reconciliar al pecador con Dios. Debemos buscar todos los medios posibles para que las personas puedan llegar a conocer a Jesús. Toda persona tiene defectos en sus vidas y tiene un defecto muy grande llamado pecado. Dios quiere perdonar ese pecado. Dios ama a la persona y desea cambiar su vida, así como lo hizo con Zaqueo. En la Biblia encontramos cómo Dios cambió la vida de Zaqueo a tal punto que él cuadruplicó, devolvió 4 veces más lo que había robado. Hubo un cambio de vida. Hermanos, dejemos los prejuicios por un lado y hagamos la voluntad de Dios en nuestra vida. Hermanos, nosotros debemos tener muy en claro de que Dios desea usarnos para que otros que están sufriendo por problemas, por dificultades, porque tienen un vacío en su corazón, puedan conocer a Jesucristo, puedan reconciliarse con Dios por medio de Jesús y puedan ser salvos, tener la vida eterna. Así que, hermano, realmente la enseñanza de hoy lo que nos muestra es de que Dios quiere seguir alcanzando a todos los pecadores y Dios desea usarnos a nosotros para que ellos conozcan la verdad de Dios. Así que, hermano, yo quiero animarte a que en verdad nosotros busquemos ponernos a la disposición de Dios, que Dios nos use para que otros puedan conocerle. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el mensaje de tu palabra. Padre, te ruego que nos ayudes para ser instrumento en tus manos, que uses nuestras vidas, que a través de las buenas obras que realicemos, otros puedan verte reflejado en nosotros. Padre, por favor, ayúdanos a que no dejemos de servir, evangelizar y discipular, que podamos entender que nuestras vidas, Señor, son un instrumento en tus manos, que tú has decidido en tu plan divino que a través de tu iglesia el mundo te conozca. Por favor, Padre, úsanos, llénanos con tu Espíritu Santo, guíanos con tu Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, a poder quitar todo aquello que no es de tu agrado, que cada día podamos tener un cambio de vida conforme a tu propósito y a tu voluntad.
que nuestra vida en verdad, Dios, pueda ser cristocéntrica. Por favor, Padre, ayúdanos a cada día serte fiel a ti y servirte con todo el deseo de nuestro corazón. Así es, Padre, que en el nombre de Jesús te pido todo en esta oración. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Corpus Sum. Seguramente Dios habló a tu vida con este mensaje, el cual nos ha hecho ver que Dios pide algo de nosotros. Pero quiero que entiendas que lo primero que Dios pide en la vida de una persona es que le entregue su vida a Él. ¿Qué significa entregarle su vida a Él? Significa reconocer que somos pecadores. Que al reconocer que hemos pecado en contra de Dios, necesitamos pedirle perdón a Él por las faltas, pecados y rebeliones que hemos tenido. Una vez que le pedimos perdón a Él, significa invitarle a que Él ahora venga a nuestra vida, para que a partir de ese momento Él sea tu Dios, tu Señor y tu Salvador. Al entregarle nuestra vida a Cristo, tenemos garantizada la vida eterna en el cielo con Él. Si tú hoy quisieras entregarle tu vida a Jesucristo, quiero invitarte a que repitas esta oración conmigo. Repite conmigo esta oración. Padre, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que he hecho muchas cosas que te han ofendido. Yo he pecado. Y por eso hoy, en reconocimiento de mi pecado, te confieso mis pecados y te pido que me perdones. Perdóname, por favor. Yo quiero abrir mi corazón para que tú vengas hoy y entres a mi vida, para que tú me des una nueva vida, Señor. Yo reconozco, Padre, que tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir por mí en la cruz, para que por medio del sacrificio allá en la cruz del Calvario, por medio del derramamiento de su sangre, yo pudiera obtener la redención, la vida eterna. Hoy yo te abro mi corazón para que vengas a mi vida y confieso que creo en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Creo que Él murió, fue sepultado y resucitó. Y porque Él vive, ahora yo tengo tu promesa de que yo viviré eternamente contigo también. Te entrego mi vida y gracias, Dios, por el perdón de mis pecados y mi salvación. Hago esta oración de fe. En tu nombre, Señor Jesús, lo pido. Amén. Si tú hiciste esta oración conmigo, me gustaría que nos lo hicieras saber. Escríbenos al número WhatsApp que ahora aparece en tu pantalla. Quisiéramos ayudarte en tu caminar con Jesucristo. Hoy tomaste una buena decisión. Que Dios te bendiga.